Hola, buen día. Mi nombre es Keila Abizac Díaz Sánchez. Estudio la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Veracruzana y les hablaré un poco acerca de la Ley Federal de Sanidad Vegetal para entender más o menos de lo que trata. Para empezar, a manera de comentario, les puedo decir que mediante la sanidad vegetal se busca prevenir la introducción de plagas que afecten a los vegetales, así como su dispersión o propagación, y esto se logra con ayuda de la aplicación de medidas fitosanitarias que han sido establecidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mejor conocida por las siglas SAGARPA. De esta manera, también se busca reducir los riesgos de contaminación de los vegetales por agentes tanto físicos como químicos y microbiológicos. Pero ¿cómo se puede lograr esto? Esto se logra a través de la aplicación de buenas prácticas agrícolas y el manejo y uso adecuado de insumos que se utilizan para controlar las plagas. Pero ahora se preguntarán a qué me refiero cuando digo medidas fitosanitarias. Estas son las medidas que están establecidas en leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, acuerdos, decretos, lineamientos y demás disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal para conservar y proteger a los vegetales, sus productos o subproductos de cualquier tipo de daño producido por las plagas que los afectan. Ahora, hablando sobre el contenido de la ley, podemos decir que esta consta de 4 títulos, 77 artículos y 5 artículos transitorios. El título primero habla de las disposiciones generales y cuenta con 4 capítulos en los que están incluidos del artículo primero al artículo 18. Es en este en el que podemos encontrar el objeto de la ley, es decir, de qué se trata esta ley, qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que quiere lograr, así como los conceptos que se utilizan referentes a esta, las autoridades competentes y de igual manera menciona al Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario, conocido como CONACOFI. Hablando concretamente acerca de CONACOFI, este tiene diversas funciones. Entre ellas se encuentran que este consejo debe, número 1, llevar a cabo el desarrollo de consultas técnicas en materia fitosanitaria y brindar apoyo en materia de sanidad vegetal a la Secretaría. 2. Analizar la problemática de sanidad vegetal en el país, proponer programas y acciones para la solución de los problemas en materia de sanidad vegetal en el país, identificar y promover programas de investigación y desarrollo en sanidad vegetal, elaborar propuestas para la adecuación de disposiciones jurídicas y de regulación en materia de sanidad vegetal, elaborar y suscribir convenios para la realización de consultas técnicas en materia fitosanitaria, así como para brindar el apoyo que la Secretaría requiera en la formulación, desarrollo y evaluación de las medidas fitosanitarias. De igual manera, este consejo debe participar en la gestión de recursos financieros para brindar el apoyo que la Secretaría requiera en la formulación, desarrollo y evaluación de las medidas fitosanitarias. Y por último, apoyar a los programas de difusión y capacitación para la formación de profesionales en sanidad vegetal. ¿Pero a qué se refiere en sí el término fitosanitario? Este término se define, según la Organización Mundial de la Salud, como aquella sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, evitar, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga o enfermedad, o destruir directamente insectos, ácaros, moluscos, roedores, hongos, malas hierbas, bacterias y otras formas de vida animal o vegetal perjudiciales para la salud pública y también para la agricultura. El título segundo y el título segundo bis de la Ley Federal de Sanidad Vegetal habla acerca de la protección fitosanitaria y los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales. Cuenta con 5 capítulos y un capítulo único respectivamente, en los que se incluyen del artículo 19 al artículo 47.
Es en este título en el que podemos encontrar información acerca de las medidas fitosanitarias, la movilización, importación y exportación, también de las campañas y cuarentenas. De las campañas hablaré de manera un poco más detallada más adelante. También habla sobre el control de insumos, las actividades y servicios. De igual forma, acerca del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal y algunas disposiciones generales. El objetivo del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal es determinar los insumos fitosanitarios cuya aplicación es la adecuada para el control de la plaga a combatir o erradicar. En el título tercero podemos encontrar información acerca de la aprobación, la certificación y la verificación e inspección. Todo esto repartido en 3 capítulos, los cuales abarcan los artículos del 48 al artículo 60. Y finalmente tenemos el título cuarto, en el que se engloba lo administrativo, es decir, los incentivos, la denuncia ciudadana, las sanciones, que son un punto muy importante y lo mencionaré a detalle más adelante, y los recursos de revisión. Este título cuenta con 5 capítulos y abarca del artículo 61 al artículo 77. Por otra parte, con fundamento en el reglamento de la SAGARPA, se crea el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, conocido como SENASICA. Este está orientado a realizar acciones de orden sanitario para proteger los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica, así como regular y promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de estos, para facilitar el comercio nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal. Ahora mencionaré un poco acerca de los antecedentes de esta ley. Antes de tener lo que conocemos como Ley Federal de Sanidad Vegetal, se contaba con otras leyes, tales como lo son la Ley de Plagas, la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Vitivinícola. Al llegar a esta que usamos actualmente, se englobó toda la información en una sola. Para empezar tenemos la Ley de Plagas. Esta fue publicada por el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1924, la cual tuvo por objeto regular los procedimientos utilizados para prevenir, combatir y extinguir las plagas y enfermedades de las plantas y animales aprovechados en la agricultura y ganadería, así como las medidas para evitar la propagación de las mismas. De esta ley es importante destacar que en casos de gravedad extrema de una plaga o enfermedad agrícola o pecuaria que pudiera afectar a la economía nacional, autorizaba al presidente de la República a asumir facultades discrecionales para prevenirlas y combatirlas. Las facultades discrecionales son aquellas que no son facultades regladas, es decir, aquellas donde la norma no indica concretamente lo que debe hacerse o no hacerse, sino que brinda a la autoridad amplia libertad para tomar decisiones o en su caso otorga una libertad delimitada. Esta ley definía la plaga como todo agente animal o vegetal que atacase plantas de cultivo, así como los animales y vegetales vinculados con la agricultura, causando su destrucción ya sea total o parcial o disminuyendo su producción con grave perjuicio económico. Estableció la posibilidad de formar comisiones nacionales o regionales para colaborar en la elaboración de las medidas que deberían tomarse frente a las plagas y vigilar su aplicación. Otra es la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tuvo como objeto la prevención y combate de plagas y enfermedades de los vegetales y animales aprovechados en la economía rural del país. Estableció la obligación de las personas dedicadas a la explotación de vegetales y animales de avisar a las autoridades sanitarias de cualquier indicio de plaga o enfermedad,
También mencionaba que el transporte de productos vegetales y animales dentro del territorio nacional solo podría realizarse con la guía o permiso fitosanitario correspondiente. Ante el incumplimiento de esto, se establecieron multas que iban desde los 5 hasta los 10,000 pesos. Finalmente estaba la ley vitivinícola. Esta tuvo como objeto regular la producción vitivinícola y su comercio, así como el control de la calidad de los vinos y sus subproductos. También estableció que las infracciones a sus disposiciones se castigarían con una multa que iba desde los 10 hasta los 5,000 pesos. Ahora vamos a hablar concretamente sobre la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Podemos decir que tiene como objeto regular la sanidad vegetal, así como la aplicación, verificación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación física, química y microbiológica en la producción primaria de vegetales, así como vigilar la observancia de las disposiciones legales aplicables y diagnosticar y prevenir la dispersión e introducción de plagas en los vegetales que representen un riesgo y el establecimiento de medidas fitosanitarias para asegurar el nivel adecuado de protección. Esta ley se basa en el principio de sustentabilidad, el cual se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de modo que sea posible mejorar el bienestar de la población, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras, cuyo contenido recae en 3 pilares muy importantes, los cuales son ambiente, economía y sociedad. En el capítulo 3 podemos encontrar un instrumento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal denominada Campaña Fitosanitaria. Para esto, la SAGARPA publicará normas oficiales mexicanas que las establezcan. Estas campañas fitosanitarias son un conjunto de medidas para la prevención, combate y erradicación de plagas que afecten a los vegetales en un área geográfica determinada. De esa misma manera, promoverá la celebración de acuerdos y convenios con los gobiernos de los estados y municipios y los organismos auxiliares o particulares autorizados. Como en cada instrumento de las leyes, se busca obtener resultados favorables, y entre los resultados que se esperan de la aplicación de estas campañas están la localización de la infestación o infección, la formulación del costo-beneficio de daño, la delimitación de las áreas infestadas, la elaboración de programas de trabajo, la aplicación de los métodos de combate existentes y la evaluación anual detallada de los resultados y beneficios. Según el artículo 32 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, las normas oficiales mexicanas que establecen campañas deberán contar con 10 puntos muy importantes. El área geográfica, ya que es necesario conocer las condiciones del entorno. El nombre de la plaga a prevenir, combatir o erradicar. Las especies vegetales afectadas. Las medidas fitosanitarias aplicables. Los requisitos o prohibiciones a observarse. Los mecanismos de verificación e inspección, los métodos de muestreo y procedimiento de diagnóstico, la delimitación de zonas bajo control fitosanitario, la terminación de la campaña y, finalmente, los criterios para evaluar y medir el impacto de las acciones de la campaña. El título segundo nos habla acerca de la protección fitosanitaria, y para esto haré mención de 3 artículos de este título que cobran relevancia en el tema. El artículo 19, el artículo 20, el cual contiene 4 puntos importantes que ya mencionaré, y el artículo 22, que nos habla sobre 3 lugares de origen, e igualmente ahorita lo veremos. Específicamente en el artículo 19 dice que, como ya lo habíamos mencionado,
Las medidas fitosanitarias tienen por objeto prevenir, confinar, excluir, combatir o erradicar las plagas que afecten a los vegetales, a sus productos o subproductos cuando puedan representar un riesgo fitosanitario. Estas medidas fitosanitarias se determinan en normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables. Estas pueden ser acuerdos, decretos, lineamientos, etc. Todo esto ya lo había mencionado. Según el artículo 20 de esta ley, para que sea posible la publicación de normas oficiales mexicanas fitosanitarias, se deberá cumplir con 4 puntos muy importantes. 1. Estas normas deberán sustentarse en evidencias y principios científicos, ya que si no tienen un sustento de este tipo sería posible refutarlas y se evitaría la publicación. 2. También deben estar basadas en una evaluación de costo-beneficio para saber qué tanta ventaja económica proporciona o simplemente conocer si es viable o no. Otro punto es que es necesario tomar en cuenta las normas y directrices internacionales pertinentes. Y por último, pero no menos importante, estas se deberán cancelar cuando ya no exista base científica que la sustente. Esto para no interferir con el primer punto de esta lista. En el artículo 22 se habla sobre la movilización en el interior del territorio nacional de las mercancías a las que se refiere el artículo 23, es decir, vegetales, vehículos de transporte o embalajes y contenedores, maquinaria agrícola o sus partes, entre otras. Esta quedará sujeta a la expedición del certificado fitosanitario cuando provengan y se movilicen de los lugares que mencionaré. 1. Cuando provengan de zonas bajo control fitosanitario hacia zonas libres o de baja prevalencia. 2. Cuando se encuentre entre 2 o más zonas bajo control fitosanitario transitando por zonas libres bajo protección o de baja prevalencia y de zonas de baja prevalencia o baja protección. Y cuando estén entre 2 o más zonas libres o de baja prevalencia transitando por zonas bajo control fitosanitario. Los productos regulados que se movilizan en zonas bajo el mismo estatus fitosanitario deberán cumplir con los elementos de rastreabilidad que permitan determinar el origen y la condición fitosanitaria del producto. Por otra parte, esta ley señala que cualquier ciudadano puede denunciar ante la Secretaría de Agricultura cualquier acto u omisión que atente contra la sanidad vegetal o la contaminación en la producción primaria de vegetales y la condición fitosanitaria. En este sentido, se encuentran previstas diversas sanciones por infracciones administrativas ante el incumplimiento del establecido en la propia ley o de los lineamientos emanados de autoridad competente en la materia, como lo señalado en las normas oficiales mexicanas que garantizan la sanidad vegetal y previenen la contaminación en la producción de vegetales. Algunas de estas sanciones son por movilizar, importar o exportar vegetales y sus derivados sin contar con los certificados necesarios. Es en este caso en que la responsabilidad recae tanto en el que realiza estos actos como en el agente aduanal respectivo. Otra de las razones por las que se podría ser acreedores a una multa es por importar productos que no cumplen con las disposiciones fitosanitarias y no regresarlas a su país de origen. Esto lo tendría que hacer el agente aduanal o, en su caso, por no destruir la mercancía o no solicitar la cuarentena de la misma. Las sanciones por infracciones administrativas son impuestas por la propia Secretaría de Agricultura y pueden consistir en la imposición de una multa. Esta puede ser la clausura del establecimiento y o la suspensión temporal o definitiva de permisos, entre otras sanciones. Todo esto de acuerdo a la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios causados, al igual que los antecedentes, las circunstancias personales y la situación económica del infractor.
Esto también influye, pero debe haber una audiencia previa al interesado. Como ya lo había mencionado al principio, en el título cuarto podemos encontrar información acerca de los incentivos, la denuncia ciudadana, las sanciones, recursos de revisión y los delitos. Podemos encontrar información sobre estas multas y sanciones a lo largo del título cuarto, pero voy a hablar de manera un poco específica centrándome en el artículo 65, artículo 66, artículo 70 y del artículo 73 al 77. Hablando concretamente de las sanciones, tenemos que en el artículo 65 dice que las infracciones serán sancionadas administrativamente por la Secretaría sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delito. Es decir, que las sanciones que determine la Secretaría no afectarán en ninguna manera a las sanciones ya establecidas en la ley. Según el artículo 66, el cual menciona las infracciones administrativas, algunas de las razones por las que te pueden infraccionar son por incumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables derivadas de la presente ley, en cuyo caso se impondrá una multa que va desde los 50 hasta los 20,000 salarios. También es causa de infracción administrativa el contravenir cualquiera de las responsabilidades enunciadas en el artículo 50 de esta ley, en cuyo caso se le impondrá multa de 100 a 10,000 salarios. Cabe mencionar que en el artículo 50 se enlistan las siguientes responsabilidades: prestar los servicios y desarrollar las actividades que se indiquen en las normas oficiales mexicanas que se expidan sobre el particular, avisar a la Secretaría cuando conozcan sobre la presencia de una enfermedad o plaga de vegetales, sus productos o subproductos que puedan representar un riesgo fitosanitario y que, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables, sean de notificación obligatoria. Presentar a la Secretaría informes sobre los certificados fitosanitarios y de sistemas de reducción de riesgo de contaminación en la producción primaria de los vegetales u otra documentación en estas materias que autorice la Secretaría en la forma y plazos que determine el reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables. Informar periódicamente a la Secretaría sobre los servicios fitosanitarios y de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales que presten. Asistir a la Secretaría en caso de emergencia fitosanitaria o de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales. Atender los requerimientos de la Secretaría como órganos de coadyuvancia en la aplicación de políticas, estrategias, programas operativos y mecanismos de coordinación con los organismos auxiliares en materia de sanidad vegetal, así como expedir certificados fitosanitarios de acuerdo con la normatividad emitida por la Secretaría y cumplir con las demás obligaciones a su cargo. Entonces, si algo de todo esto no se cumple, las personas serán acreedoras a la multa antes mencionada. Según el artículo 70, para la imposición de sanciones se tomará en cuenta la gravedad de la infracción, daño y los perjuicios causados. Por otra parte, la ley establece en los artículos 73 a 77 diversos supuestos constitutivos de delito, cuya sanción consiste en pena privativa de libertad y multa, y deberá ser la autoridad jurisdiccional la que lleve el procedimiento penal respectivo. El artículo 75 menciona otro tipo de sanción, la cual es la penalidad de 2 a 7 años de prisión y una multa de hasta 1,000 días de salario mínimo, sin perjuicio de las sanciones administrativas. A este tipo de sanción se harán acreedoras las personas que expidan certificados fitosanitarios sin realizar la verificación y al que permita o autorice por cualquier medio el ingreso o movilización dentro del territorio nacional de mercancías que no cumplan los requerimientos normativos. El artículo 76 dice
al que sin tener la autorización o certificación de la autoridad competente ordene o ejecute cualquier actividad en materia fitosanitaria, se le impondrá la pena de 2 a 7 años de prisión y multa de hasta 1,000 días de salario mínimo. Hace un momento hice mención del reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal cuando hablé sobre el artículo 50, en donde dije que el reglamento es el que establece la forma y los plazos sobre los informes de los certificados fitosanitarios. Pero, ¿qué es esto y para qué nos sirve? Los reglamentos son un listado de normas dictadas por la administración pública. Se encargan de establecer lineamientos y regular las actividades a las que hace referencia. Cuando esos lineamientos son violados, el reglamento cumple con la tarea de emitir sanciones para que las partes involucradas funcionen. Las principales funciones son regular aspectos que no quedan precisos en las leyes, establecer un orden y sancionar por igual a los que deben cumplir con el reglamento y no lo hacen. Es por esto que es necesario tener un reglamento para cada ley. Ahora que ya conocemos el concepto, hablaremos acerca del reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, el cual fue publicado por el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2016. Este tiene por objeto regular las disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Vegetal en lo relativo a la sanidad vegetal, así como a la aplicación, verificación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales. Todo esto con la finalidad de contar con un nivel adecuado de protección fitosanitaria y de reducción de riesgos de contaminación en los vegetales, sus productos y subproductos en el país. El reglamento cuenta con 192 artículos contenidos en 9 títulos. El título primero habla sobre las disposiciones generales. Contiene un capítulo único en el que se da a conocer el objeto, las definiciones y demás generalidades. El título segundo es sobre los organismos auxiliares del Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario y cuenta con 2 capítulos. El título tercero habla acerca de la aplicación de las medidas fitosanitarias y cuenta con 4 capítulos. El título cuarto es sobre la movilización, rastreabilidad, importación y exportación en materia de sanidad vegetal. Este cuenta con 7 capítulos. El título quinto nos da información acerca de la protección fitosanitaria y del control de los establecimientos. Todo esto contenido en 3 capítulos. El título sexto habla del control de insumos fitosanitarios y de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales. Cuenta con 2 capítulos. El séptimo título es acerca del Dispositivo Nacional de Emergencia y contiene un capítulo único. El título octavo habla acerca de las generalidades de la aprobación y autorización. Este contiene 4 capítulos. Y finalmente tenemos el título noveno, el cual nos brinda toda la información acerca de la inspección y vigilancia, contenido en un capítulo único. Si nos damos cuenta, el reglamento aborda los mismos temas de la ley, pero con la diferencia que aquí se encuentra lo que no podría estar en la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Es por eso que es muy importante revisar ambos. Estos son algunos de los puntos más importantes a destacar de la Ley Federal de Sanidad Vegetal con la que contamos, y es necesario conocer un poco sobre ella para estar informados acerca de lo que pasa cuando transportamos o exportamos algún tipo de planta o vegetal, ya que en ocasiones no sabemos si estamos haciendo las cosas de manera correcta, y al conocer esto podríamos evitar cualquier tipo de multa o sanción. Los invito a revisar esta ley de manera más detallada para conocer todos los puntos de los que habla y tener un panorama más amplio de este. Muchas gracias.